Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. ¿Qué tal, amigos y amigas? El día de hoy tenemos una visita totalmente especial. Un amigo y compañero, trabajador social, él acaba de llegar así, fresquito, de Alemania. Él es un voluntario de la organización Color Esperanza del programa Vamos a Alemania. Luis Briceño Eca. ¿Cómo estás, Lucho? Bien, Jorge, gracias. Un poco adaptándome en estos primeros días para poder retomar la vida aquí en el Perú, pero todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en Alemania, Lucho? Muy bien, en realidad ha sido una experiencia enriquecedora para mí. Tengo que admitir que no pensé que podría lograr tantas cosas en el tiempo de estar allá, que ha sido un año. Como profesional he crecido y como voluntario tengo un gran compromiso ahora con mi país desde lo que he hecho allá. Cuéntanos, ¿qué has logrado? Danos detalles, hermano. Bien, en primer lugar, pues contarles un poco que el programa al cual uno puede participar para poder estar un año en Alemania es el programa Bellberg de la organización del Estado alemán, que tiene contacto con una organización peruana que es el programa Vamos, la organización Color Esperanza, y ellos seleccionan por distritos y por ciudades a 8 jóvenes, la mayoría con profesiones culminadas o intermedias, que los insertan como un voluntariado internacional en un centro de trabajo en Alemania. En mi caso particular, yo era un Begleiter, que era un acompañante de un grupo de personas con discapacidad, y trabajé 7 meses en un Wohnheim, que es como una vivienda donde las personas con discapacidad iban y venían y vivían en ese lugar por el día, luego iban a su casa en la noche. Teníamos un grupo de 21 personas, discapacidades de todo tipo, y lo que teníamos que lograr con el tiempo era construir algún aprendizaje que los ayudara a cada vez poder adaptarse e incluirse a la sociedad. ¿Y había alguna metodología en especial para llegar a esos aprendizajes? Claro, primero tenías que hacer una evaluación sobre el proceso cotidiano del conocimiento que ellos tenían, el nivel, y luego construíamos alternativas de lo que queríamos que ellos podían ser capaces. Por ejemplo, si las personas se encontraban tú analizabas a una persona y encontrabas que sus capacidades eran más motoras y tenía muchas habilidades para la música, entonces orientabas a esa persona a que se desarrollara actividades en conjunto con el resto, pero con mayor atención en sus habilidades al momento de compartir. Si era música, entonces le dejábamos más tiempo que pudiera participar en ese espacio. Algunas personas tenían más conocimiento en la pintura, otras en la limpieza, otros en el orden, y poco a poco uno va seleccionando y va orientando lo que ellos pueden hacer más. Y con el tiempo uno va perfeccionando ese tipo de aprendizaje, de tal manera que ellos con un paso de 1 año o 2 años, ellos pueden pasar una evaluación y pasar a la Bergspar, que es como el lugar o el centro de trabajo donde ellos se pueden adaptar a trabajar. Yeah. Entonces tiene un proceso y un camino para llegar a este lugar donde ellos reciben un sueldo y un trabajo normal, ¿no? Y en ese sentido tiene un propósito inclusivo. Sí, definitivamente. Y en realidad es una propuesta inclusiva a nivel total, porque de hecho las personas en el lugar donde están, Wohnheim suena como una vivienda aparte, y en realidad es dentro de la ciudad. Tú puedes llevarla a todas las personas a cualquier parte del lugar,
y desde ahí estás generando aprendizajes y conocimiento. Entonces sí es una propuesta muy inclusiva en realidad. Claro, y además es interesante no solamente el hecho de descubrir y potenciar sus capacidades y habilidades, sino también el hecho de esto, la inclusión que implica la generación de ciertos valores también, ¿no? Sí, y uno va reafirmando, bueno, yo creo que ahí el aprendizaje fue mucho para mí, porque uno va reafirmando cómo te acercas a personas que no hablan el idioma que tú hablas, no comprenden tu forma de ser y que muchas veces la comunicación a veces no funciona. Y para mí el mejor aprendizaje que puede tener es que la espontaneidad y los valores de la sinceridad siempre van a ser reflejados y van a ayudarte a comunicarte con las personas con discapacidad, porque ellos son personas totalmente sinceras y espontáneas al mismo tiempo, pero esa sinceridad te ayuda a comunicarte, te ayuda a crecer con ellos, a ser como una familia. Para mí ellos son una familia. Claro, definitivamente. Y mira, hay dos elementos que están presentes también en el Perú como demanda, ¿no? Es decir, el hecho de la inclusión y el hecho de la interculturalidad. Seguramente desde tu experiencia ahí en Alemania con estas personas con discapacidad, tal vez también reflejabas algo en el Perú, ¿no? De esa urgencia, de esa necesidad de trabajar por incluir a mucha gente que está al lado del camino, ¿no? Y también para tener un contacto con comunidades de una perspectiva intercultural. ¿Cómo ves eso, Lucho? Yo pienso que en el transcurso de cada día que iba trabajando en la organización, que por cierto la organización se llama Lebenshilfe, uno tiene mucho a pensar y analizar en las problemáticas que aquí existen, ¿no? Y en las alternativas que estás en otro país viendo cómo ellos tienen la posibilidad de incluir a las personas con discapacidad y las posibilidades que tenemos nosotros de poder incluir a las personas con discapacidad en el Perú. Y definitivamente son dos realidades distintas. De hecho, la organización en la que estoy es una organización privada, que no necesariamente todas las personas alemanas tienen la posibilidad de ingresar. Sin embargo, la población alemana tiene mucha conciencia de que las personas con discapacidad no son personas que deben estar excluidas, no son personas que no tienen potencial. Y creo que eso es parte de su cultura. Lo que faltaría aquí es precisamente entender eso, entenderlo y valorar a las personas con discapacidad para darles oportunidades. Y creo que en ese puesto, mi siguiente año dentro de la organización está mucho en la mirada de poder romper esta forma de mirar a la gente, de romper los estereotipos que mucha gente tiene, ¿no? Que las personas con discapacidades no son capaces de lograr aprendizajes o no son capaces de lograr un trabajo efectivo. Yo creo y considero hoy en día que las personas con discapacidad son capaces de lograr trabajos productivos y económicos a gran escala, pero tiene que ser un proceso y el Perú tiene que empezar el proceso para poder lograr una inclusión mayor. Claro, y ahí no solamente la responsabilidad es de la sociedad civil o de las entidades privadas, sino también fundamentalmente del Estado, ¿no? Que muchas veces acá en el país deja a que la iniciativa, digamos, de la ciudadanía asuma esa responsabilidad, ¿no? Entonces, habría pues que también trabajar en algunas políticas de Estado que definitivamente permitan que las personas con discapacidad tengan procesos de desarrollo de sus capacidades y también de oportunidades de empleo para que finalmente puedan aportar desde sus propias realidades, ¿no? Sí, yo pienso que ha habido un gran trabajo en el Perú de poder cambiar esta mirada asistencial que hay por la persona con discapacidad, pero es un trabajo a largo plazo. No, quizás el impacto de cada gobierno que ha ido mejorando, pero definitivamente necesitamos lograr, por lo menos en 5 años más, que haya un proceso de inclusión mayor. O sea, sí lo hay normas, pero en la aplicación, muchas veces el Estado puede construir las normas, pero en la práctica la vida, la misma gente a veces tampoco no ayuda. Claro, al final tiene que ver con una formación de una cultura, sí, exactamente, realmente, ¿no? Y precisamente eso es lo que yo considero que en realidad el Perú tiene como debilidad, el hecho de muchas veces estigmatizar o estereotipar a la persona con discapacidad. Y creo que ese es un gran reto. Y no solamente con la persona con discapacidad, también, digamos, la perspectiva de género también, ¿no?
el ser mujer, el ser varón, ¿no? Sí, pero en este caso, en el trabajo que he hecho, he visto la necesidad de poder romper con estos estigmas. Sí, y eso significa hacer un trabajo paciente y fuerte, porque romper paradigmas, romper estereotipos no es pues de la noche a la mañana, ¿no? Entonces que nos queda un reto ahí, Lucho. Sí, definitivamente. No solamente es un reto, yo creo que es un compromiso también, porque cuando tú vives una experiencia fuera de tu casa, cuando no estás con tu familia, no estás en tu zona de confort, el idioma que es tan difícil, y aún así tienes el deseo de seguir trabajando cada día, levantarte para poder ir a ayudar a esas personas. Y mucha gente pensaba, un peruano puede ayudar a los alemanes, y yo decía, claro que sí. Ahí hay una mirada, digamos, sí, definitivamente, de subestimar, ¿no? Uh-huh. Yo logré con una persona con discapacidad, con autismo, con problemas del lenguaje, o sea, no podía expresarse, problemas de conducta también, era agresivo. Logré tocar el Cóndor Pasa en piano, en una gran armonía. Colocando tu ser peruano. Exactamente, colocando un poco de armonía a lo que yo era y lo que ella podía mostrarme, claro, solamente oyéndome. Eso es algo que me costó muchos meses de trabajo, de dedicarle más tiempo, y al final me siento muy reconfortado, porque yo he visto el video que está colgado en YouTube, y veo el video de esta mujer que mucha gente dice no tiene capacidades para hacer nada, pero si tú puedes ver el video, que te lo voy a mostrar después, ella puede reconocer con los sonidos de mi zampoña y trasladarlos a su piano. Qué y lindo, puede ¿no? lograr generar música. Y eso es algo... Esos son los logros del alma, ¿no? Eso no es el logro de lo pecuniario, sino el logro de simplemente la vida triunfa. Así es. Y para mí ese es un gran logro personal, porque muchas veces como trabajador social queremos que el mundo cambie, que claro, quizás es nuestro objetivo personal. Como persona siempre he querido que eso pase, y a veces uno quiere hacer muchas cosas en la vida y a veces no funciona. Claro. Y uno se va cayendo. Pero son estas cosas tan pequeñas a que tú le dedicas esfuerzo. Y que te dice que sí es posible. Y que te dicen que sí es posible. Exactamente, Jorge. Ah, y sí, precisamente es la reflexión de un año, que está resumida en 2 minutos, que me dice a mí y me da una fuerza tan grande de creer en que la gente tiene que tener mucha capacidad y mucho compromiso para hacer que las cosas cambien. Así y es. yo sí tengo mucha esperanza en que con el tiempo vamos a ser un país en que podamos incluir mucho a las personas con discapacidad, pero también darle el valor como ser humano. Como corresponde, ¿no? Así es. Bien, gracias, Lucho. Vamos a parar un ratito para luego volver a hablar ya sobre tu experiencia más desde adentro, Okay. de qué significa sentirse un peruano en Alemania haciendo una labor de voluntariado. Uno se dirá, oye, pero si acá en el Perú hay tanta oportunidad como para hacer voluntariado, ¿por qué en Alemania? Entonces, entonces vamos a tratar de entrar a este mundo tuyo más interno, y mientras tanto a los oyentes le vamos a dejar una canción justamente que tiene que ver con la segunda parte. Okay. Cuando pienses en volver, de Pedro Suárez Vértiz. Disfrútenlo, por favor. ¿Qué tal, amigos y amigas? Continuamos con el programa. Recordarles que estamos con Luis Briceño Eca. Él es trabajador social, acaba de llegar de Alemania, es voluntario de la organización Color Esperanza del programa Vamos a Alemania. Lucho, cuando te dijeron vamos a Alemania, ¿qué sentiste? Bueno, yo estaba en la oficina trabajando y estaba esperando la respuesta. Fue un 21 de diciembre, recuerdo perfectamente. Que me dijeron, me mandaron un email, bueno, enviaron el email a todos y a mí no me lo enviaron por error. Me llamaron por teléfono y me dijeron que había sido seleccionado. Para mí, que haya sido seleccionado había sido lo mejor, creo, que me había pasado hasta ahora. Porque la selección es un proceso de 6 meses, donde tú pasas una evaluación constante. Y luego de eso, pues, solo quedan 8 personas de una cantidad de personas que postulan al programa Bellbark. Y fue una sensación muy grande. También tenía miedos como cualquier otra persona, porque seguramente el idioma, el alemán, es un idioma muy difícil, pero tenía mucha confianza en mis capacidades también y sabía que podía hacer un buen trabajo.
¿Y cómo así esa decisión de hacer un voluntariado en Alemania? Que si cualquiera acá en el Perú te dijera, oye hermano, pero acá en el Perú hay tanta necesidad, ¿por qué allá y no acá? Sí, es una muy buena pregunta en realidad, Jorge, porque mucha gente piensa que, que uno va, que estando en Alemania, ¿cómo puede ser voluntario allá, no? Si en Alemania, que es una potencia mundial, donde la economía es tan buena y donde la actividad de bienestar no necesariamente es asistencial, ¿no? Pero la propuesta del programa en sí es muy enriquecedora, porque tú no solo eres voluntario, vives con una familia alemana, y también convives y te integras a la comunidad. Y ese proceso de adaptación muchas veces las personas las necesitamos. Yo personalmente siempre he vivido en casa, con familia, con mamá o con mis hermanos. Y a veces uno necesita este quiebre personal Ujú. para poder emprender y poder crecer personalmente. Y precisamente para mí era poner mi trabajo, mi servicio al mundo de la discapacidad, que por cierto no lo conocía. Aquí había solamente leído, había trabajado información, pero no lo conocía como tal. Y también era romper con esta etapa mía de trabajo, entregar por completo mi vida por un año y lograr aprender cosas de la cultura alemana. Claro. Solamente eso para mí era suficiente. Es cierto que el programa tiene muchos beneficios. También tienes una familia alemana anfitriona y personalmente, mi padre murió cuando yo tenía 11 años, y tener nuevamente la figura paterna por un año para mí era también importante. Claro. Y eso para mí era como completar toda una etapa de un siglo. Por eso hablo de esta ruptura personal. Yo hoy en día tengo que afirmar que la familia que me tocó fue una bendición del destino, de Dios, como lo queramos ver cada uno. Y fue tan particular en el mundo alemán, porque ellos son vegetarianos, porque tienen una vida deportista, y la gente sabe que aquí nosotros tenemos nuestro lomo saltado, Claro. nuestra comida tan rica, que aprendí a entender por qué ellos vivían de esa manera, Ya. y comprendí una nueva forma de vivir que hoy la aplico en la vida diaria. Es interesante un poco lo que dices, Lucho, porque tu expectativa daría la impresión que viene de esa necesidad del desapego, ¿no? De esa necesidad de vivir la lejanía, la ausencia de la familia nuclear, la familia primera, digamos, ¿no? Pero ahora también no pasará lo mismo. Has vivido una experiencia de un año con una familia, con la imagen de un padre y todo ello. ¿Cómo está por ahí también esto del desapego? ¿Qué tanto te ayudará ahora para tu incorporación otra vez a tus actividades Sí, en Perú? precisamente hoy en día me preguntaba qué tanto es el nivel de extrañar a la familia que anfitriona que me adoptó por un año. Y es grande, precisamente es muy difícil en estos 2 días poder acostumbrarme, pero uno llega en un equilibrio emocional, en el cual tú sabes que no dependes de estas personas para seguir creciendo, pero están allí contigo. Y se Claro. convierten en esos pilares y Los fuerzas. soportes, ¿no? Y lo que tú tienes en adelante es un ejemplo claro de cómo quisieras que tus hijos o la familia que tú tengas. quisieras tener pueda ser. A veces el destino no te da la oportunidad de tener una familia completa. A veces el destino te da la oportunidad de tener una familia con una mamá, con un papá. Pero yo me llevo la riqueza del amor de la familia que me ha dado. Y eso es algo que quiero inculcar en mi familia cuando la tengan. Está bien. En la familia, digamos, la más cercana a ti. Así es. Y en el país, ¿cómo lo harías visible eso que has aprendido, eso que has ganado, digamos, en tu voluntariado allá en Alemania? Yo creo que la reflexión más grande para mi país, a nivel personal, que tengo hacia mi país, es que uno debe luchar mucho por no dejar que las personas no dejen de cumplir sus sueños. Y que el país tiene la responsabilidad de ayudar a esas personas que quieren lograr las cosas, de mejorar. Para mí es muy importante en este momento que, por ejemplo, si hay muchos jóvenes que pudieran tener la posibilidad de estudiar y
y que en el país la oportunidad es tan baja, esa es una responsabilidad pública que debemos tener. Y las personas que hemos estudiado, tenemos la responsabilidad también de ayudar a ellos. Sí. Y este año para mí ha sido muy importante que estas personas alemanas que han podido estar conmigo todo el año, no solamente mi familia, sino las personas de la comunidad, de la política, de la iglesia, que han podido estar conmigo en cualquier momento, han sido maestros. Entonces, si ellos son capaces de hacer eso, ¿por qué yo con mi país no podría tener un compromiso? Claro que Y sí. creo que mi reflexión va hacia eso. ¿Cuál es mi compromiso ahora, después de estar un año? ¿Y en qué me puedo comprometer? Claro, y eso creo que estará inspirado en toda tu experiencia previa antes del viaje. Si tú vienes de una experiencia de liderazgo en la universidad, de liderazgo en la parroquia, en la diócesis, de estar en espacios también de participación política, entonces seguramente que será un buen referente para que ahora te insertes con toda esta carga de aprendizaje y de emociones que traes de Alemania para este tiempo, ¿no? Es decir, ¿cómo lo piensas traducir ahora, Lucho, eso? Hay un Lucho del 2015 a un Lucho del 2016 muy diferente. Primero Definitivamente. me he sacado 30.000 estereotipos de la cabeza, que aunque uno puede ser tan líder, uno puede trabajar en la iglesia, como tú dices, en la universidad, o trabajar con la gente, en realidad en general. Siempre uno tiene en la cabeza eso que la cultura y que la historia te va dejando en la vida diaria. Pero este año en Alemania yo me he quitado muchos estereotipos personales. Y que creo que eso va a reflejar en la mirada y en cómo mira la gente en adelante. También yo siento que ahora mi compromiso es mayor. Antes mi compromiso estaba orientado hacia los jóvenes y el trabajar. Hoy pienso más en el talento de la persona. ¿Por qué? Porque no importa si es joven, no importa si es pequeño, no importa si es grande. Las personas debemos aprender a trabajar nuestros talentos, a mirarnos con esa mirada intercultural que uno no le pone cosas adelante, sino solamente con lo bueno que uno puede tener. Y a veces eso falta. Y que se realicen, ¿no? Es decir, una de las experiencias que tenemos en Perú es el reconocer el hecho de que hay mucha gente que sufre frustraciones justamente porque no tiene la oportunidad de desarrollar aquello que quiere y aquello que sabe y puede. Entonces es un reto tremendo que va a implicar esfuerzos como los tuyos desde la sociedad civil, de la iglesia y del Estado también, ¿no? Sí, definitivamente la idea es que los sueños se puedan hacer realidad, y es que hay un trabajo que tiene que ser en conjunto, y mucho tiene que ver que hoy en día, por ejemplo, los jóvenes, muchos tienen muchos sueños, pero muchas veces la sociedad no los puede cumplir, ¿no? Así es. Sin embargo, hay otras alternativas para poder llegar a alcanzar esos sueños. Yo tengo 28 años, mucha gente me pregunta, después de haber estado 5 años trabajando en empresas con población, con trabajadores, después de tener una larga ejercicio profesional, decidir personalmente Hacer un voluntariado. Es como una locura. Mi familia alemana me decía, tú tienes un conocimiento grande en temas de recursos humanos, Luis, ¿por qué decidiste hacer esto a los 28 años? Y eras tú quien estaba buscando. Claro. Era mi decisión personal. Así es. Era lo que yo estaba buscando. Y tener una especie de reencuentro contigo mismo, ¿no? Yo tenía muchos años trabajando en el activismo de la iglesia. Venía de una experiencia de trabajo muy buena y quería englobar todo eso en un año de trabajo que me sirviera de reflexión personal y decir, esta edad está marcada por este año, quiero que en adelante se construya una nueva imagen de mí y quiero seguir aportando al país. Incluso hay algo que yo decidí de manera personal en Alemania, fue no querer pasar mucho tiempo visitando lugares en Europa, porque para mí no era mi objetivo. Mi objetivo personal era compartir la cultura de la gente, compartir espacios con las personas con discapacidad, con el coro que me inserté un grupo de coro en la comunidad, en el pueblo donde yo vivía, con la familia que me estaba dando su atención, con mi partner parroquia que tenía aquí en Alemania, con el Callao, y era compartir esa cultura que si yo pasaba más tiempo viajando no podía hacerla, claro, no podía tener la posibilidad de poder es. entrelazarme. Y creo que el resultado al final se vio hace 3 semanas, cuando nos hemos juntado más de 50 personas
para poder pasar un momento juntos, encontrar jóvenes, adultos, Ya. ancianos, vecinos, diciéndome gracias por este año, gracias por estar aquí, regalándome momentos juntos. Creo que eso es para mí una gran reflexión, porque yo soy un muchacho que no fui con el alemán completo. Hoy lo hablo mejor que... Definitivamente, ¿no? Definitivamente lo hablo mejor que... Ahora pienso más en alemán que incluso en español, porque Influye, tengo claro. 2 días aquí. Pero precisamente son tantas cosas y tantas habilidades que he aprendido allá, a concentrarme, a tener un trabajo exacto, a hacer planes, a ser más ordenado, ¿por qué no decirlo? Y aprender un talento, a nadar, aprender a tocar zampoña, porque a la gente le gusta ese instrumento como tal, y lo aprendí, me encanta, tengo un nuevo talento. O sea, si la gente cree que solamente un voluntariado es hacer una cosa, pues está totalmente equivocada. En realidad tiene que ver Tiene con que ver hacer con- un voluntariado consigo mismo, porque te Así ayuda a es. redescubrirte. Así es, ¿no? y eso es lo que yo quería hacer este año. Dejar que Alemania me regale esa cultura para yo poder tomar algunas cosas que me sirvan de manera personal, pero también encontrarme. Yo al principio nunca pensé en mi vida, o sea, hasta antes de los 20 de este año, tocar un instrumento. Hoy te puedo decir que toco con mucha pasión un instrumento musical, la zampoña, que hoy no está acá, pero ¿Ya? pero ha sido algo muy enriquecedor. Para mí es mi aprendizaje personal y creo que para mí valió la pena mucho. No, definitivamente, Lucho, te veo renovado, te veo con toda esa emoción, pero también no has perdido esa alegría de querer seguir sirviendo. Te deseo lo mejor, Lucho, que tu venida al Perú, de hecho, va a ser de agradecimiento, porque estoy seguro vas a continuar aportando como lo hacías antes, ahora con mucho mayores habilidades, seguramente con nueva perspectiva. A propósito, el estar fuera del país nos da otra mirada del Perú. ¿Qué le dirías a los jóvenes que te están escuchando ahora? ¿Qué es mirar al Perú de otro lado del planeta? Bueno, ha sido un año para el país también muy, muy difícil, porque había que decidir mucho el horizonte y la dirección de nuestro país. Uh-huh. Para una persona como yo ha sido muy difícil no estar aquí este año, porque yo tengo una posición política de que el derecho y las oportunidades son para todas las personas, y precisamente tener nuestro líder político, nuestro presidente o nuestra presidenta, quien se hubiera salido elegido, era muy importante, histórico para nuestro país, y no estar aquí era muy doloroso para mí. Y me involucré mucho en este año en la política, precisamente porque no quería dejar que mi país dejara de crecer. Y creo que la mejor reflexión que tengo de este año para mi país, para la gente joven, es que nosotros somos protagonistas de nuestra propia historia, Jorge. Nosotros, si nosotros queremos hacer algo, la única forma de querer hacer algo es hacerlo. Así nada más. Y es la forma más práctica y humana, y hay que ser muy sinceros. La política a mucha gente no le gusta, pero la política es parte de la vida de toda la gente. Claro. Y no podemos dejarle de lado. Y no hay que tener miedo, ¿no? Y no hay que tener miedo, porque es algo que nace naturalmente. O sea, estamos parados en una calle y nos roban, a un joven lo matan en el Callao, imagínate, mi distrito, que matan a tantos jóvenes. Conozco las historias de ellos y me pregunto cada día, ¿cómo será la vida después de la familia de ellos? Claro. ¿Cómo será la vida de las madres de estos muchachos que mueren? Y solamente pensamos en decir, la gente del Callao, ahí roban siempre. Pero nunca te preguntas, ¿cómo será la mamá de ese muchacho que mataron? Y la reflexión para mí este año es trabajar por las personas que no están aquí, por las víctimas. Y creo que eso es un gran aprendizaje para mí, que lo voy a tener después, ¿no? Cuando sí, lo haga. Definitivamente hay una palabra clave que tú señalas, la idea de que cada joven reconozca que es protagonista, y no un protagonista cualquiera, sino un protagonista de cambio. Así es. Oye, Lucho, gracias por tu presencia, por tu participación. Seguramente nos veremos ahí en la movida de los jóvenes. Seguramente nos volveremos a encontrar en el camino que tenemos aquí para nuestro país. Bien, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge.
común. Todo en 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 común. Un espacio de diálogo y compartir ciudadano.